Today we are going to learn about present simple. Hoy vamos a aprender acerca del presente simple, ¿ok? Bueno, aquí te voy a mostrar un video en YouTube en donde te lo van a explicar paso a paso, ¿ok? Te lo voy a dejar correr y después singular. Permíteme un momento. Después de haber terminado, vamos a ver unos ejemplos aquí mismo que te puse en la plataforma, ¿ok? Pon atención al video, únicamente obsérvalo, ve los ejemplos, ve cómo cambia los verbos en las diferentes preposiciones, perdón, en los pronombres, como para las terceras personas el verbo tiene que cambiar, en fin. Pon atención y luego vamos a ver ejemplos, ¿ok? Pero, ¿qué es el presente simple? Lo utilizamos para expresar acciones que realizamos pero de forma frecuente, de forma habitual, y las decimos a modo de información. Por ejemplo, ¿qué podría decirles yo acerca de mí? I work as a teacher. Yo trabajo como una profesora. Esta es una oración en el presente simple, ya que les estoy dando esta información y es una cosa que yo hago habitualmente. Podría informarles también de mi hermana. She works as a teacher. Ella trabaja como una profesora. Ambas oraciones están en el presente simple. Pero fíjense en el verbo work, works. ¿Notan la diferencia? Hay una S agregada en el verbo que está acompañando al pronombre personal she. Es que she es pronombre singular en tercera persona, mientras que I es un pronombre en primera persona. Les iré explicando la regla que existe para los pronombres singulares en tercera persona cuando utilizamos el presente simple. Veamos la lista de los pronombres personales. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, eso trabaja o esto trabaja. We work, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. Y por último, they work, ellos trabajan. Fíjense, hay 3 pronombres personales que tienen una variación en el verbo que les acompaña. He, she, it. Estos 3 pronombres personales tienen una variación en su verbo, o sea, un agregado de la S en el verbo que les acompaña, ya que son pronombres personales singulares en tercera persona. Solo para estos 3 pronombres personales singulares en tercera persona se cumple esta regla. Veamos qué casos existen. En el caso de las terceras personas en singular, ya sea he, she, it, a la mayoría de los verbos se les agrega S. Por ejemplo, he plays the guitar. Él toca la guitarra. En este ejemplo, al verbo se le agrega S por la presencia del pronombre personal en tercera persona. Veamos otro ejemplo. She runs. Ella corre. También tiene el agregado de la S, ya que she es tercera persona. He drinks water. Él toma agua. Drinks, agregado con una S porque he es una tercera persona. It works hard, esto trabaja duro. Works también tiene el agregado de la S porque it es una tercera persona en singular. Vimos que la mayoría de los verbos tenían el agregado de la S. Sin embargo, hay un caso especial, vean esto. Cuando el verbo termina en O, S, SH, CH, X o Z, se debe agregar ES al verbo. Por ejemplo, un verbo que culmine en la vocal O, go, se le agrega ES, goes, ir. Un verbo que culmine en S, kiss, kisses, con el agregado de la S. Un verbo que termine en SH, wash, washes, con el agregado. Continuemos, otro verbo con CH, watch. Si le agregamos ES, watches. Ahora veamos un verbo que termine en X, fix, agregándole ES, fixes. Por último, veamos un verbo que termine en Z, buzz, agregándole ES, buzzes, murmullar, zumbar.
Ojo que estos agregados se realizan solo si están acompañados de pronombres personales singulares en terceras personas. Por ejemplo, he, she o it. Solamente si están acompañados con estos tres pronombres. Podríamos decir he goes, she goes o it goes. Él va, ella va o esto va. Pero no podríamos decir she go. Esto estaría totalmente mal. Veamos otro caso especial. Cuando el verbo termina en Y y le antecede una consonante. Eliminamos la Y y agregamos una IES al verbo. Veamos el ejemplo. Study. Este verbo culmina en Y y le antecede una consonante, la D. Como cumple la regla, eliminamos Y y le agregamos IES. Studies. Un ejemplo, he studies English. Él estudia inglés. Pero en el caso que utilicemos otro pronombre personal que no sea tercera persona, como el we study English, no se hace ningún agregado al verbo. Se le pone en su estado normal. We study English. Continuemos con otro ejemplo. Cry también culmina en Y y le antecede una consonante R. Eliminamos la Y y agregamos IES al verbo cries. Un ejemplo, she cries a lot. Ella llora mucho. Fíjense en este otro ejemplo. Culmina en Y, pero no le antecede una consonante, más al contrario, le antecede una vocal. Este no cumple esta regla, es así que no le agregamos IES, simplemente le agregamos S. Plays. Un ejemplo, he plays football. Él juega fútbol. Iniciemos con nuestra práctica. Este ejemplo está escrito mal gramaticalmente. El verbo tendría que tener una variación, ya que she está en tercera persona singular. ¿Cuál de estos tres agregados le correspondría? Muy bien. Is. She studies English. Eliminamos Y y agregamos IES. Ella estudia inglés. Siguiente ejemplo, ¿cuál de los tres agregados le correspondría? Muy bien, S. Carlos sings. Carlos canta. Un tercer ejemplo, también está gramaticalmente escrito mal. ¿Cuál de estas tres alternativas le correspondría? Muy bien, ES. It washes clothes. Esto lava ropas. Nuestro cuarto ejemplo también está mal gramaticalmente escrito. ¿Cuál de las tres alternativas le correspondría? Muy bien, S. The horse runs fast. El caballo corre rápido. Quinto ejemplo, como sabemos está mal escrito, ¿cuál de estas tres alternativas le correspondría? Muy bien, S. Carla speaks French. Carla habla francés. Sigamos con nuestra práctica. Fíjense en este ejemplo. We feel tired. Nosotros nos sentimos cansados. ¿Necesita un agregado? Muy bien. No necesita ningún agregado al verbo, ya que we no es tercera persona. Es así que el verbo que le acompaña viene en su forma normal. Veamos este segundo ejemplo. De igual manera, ¿necesita uno de estos agregados o no necesita? Muy bien, no lo necesita. El verbo está en su forma normal, ya que I no es un pronombre singular en tercera persona. ¿Necesita uno de estos tres agregados? Muy bien, sí lo necesita y es la S. She works on Saturday. Ella trabaja los sábados. Siguiente ejemplo. ¿Necesita uno de estos agregados? Muy bien, sí lo necesita.
y es la S. Alexis loves his job. Alexis ama su trabajo. Necesitaba ese agregado de la S en su verbo, ya que Alexis es un pronombre singular en tercera persona. Recuerden que Alexis podría ser he. Veamos este ejemplo. They play the guitar. ¿Necesita uno de estos tres agregados o no? Muy bien. Este no lo necesita. Play está en su estado normal, ya que they no es tercera persona. They play the guitar. Ellos tocan la guitarra. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Hoy aprendimos el presente simple en oraciones afirmativas y las reglas en los verbos para las terceras personas. Espero y haya sido de vuestro agrado. Ok chicos, bueno, como ya pudieron darse cuenta, ya se los explicaron, para hacer enunciados en afirmativo, los pronombres he, she, it cambian. Aquí está, permítame. Listo. Mira, aquí está como una unión. En el video únicamente nos explicaban el affirmative form, en donde les dijeron que estos tres pronombres, he, she, it, el verbo va a cambiar. Se les va a agregar una S. Algunos verbos, por ejemplo, los verbos que terminan en SS, CH, X, SS, CH, SH, X y la O, se les va a agregar ES, no nada más la S, ¿ok? Y porque esa es la forma correcta de hacer un enunciado en afirmativo. Para hacerlo en negativo, el verbo no va a sufrir ningún cambio. Mira, si te fijas aquí, el verbo está en todos igual. ¿Cómo vas a saber entonces que estás hablando en presente? Por el auxiliar, mira. Igual, las terceras personas, aquí sufre un cambio el verbo, pues aquí sufre un cambio el auxiliar. Aquí es I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, and they don't. Aquí las terceras personas son las que van a cambiarle el auxiliar. Las demás llevan don't y las tres del medio llevan doesn't. En interrogative form, aquí, si te fijas, va a cambiar completamente. Primero pones el auxiliar y luego el pronombre. Do I live? Do you live? Does he live? Vas a poner el auxiliar, pero no en negativo, sino en afirmativo. ¿Ok? Esto es una pregunta. Aquí dice yo vivo, yo no vivo, yo vivo, tú vives, tú no vives, tú vives. ¿Ya se fijaron? Así es el cambio. Vamos a seguir con los ejemplos. Ahora sí está en affirmative form. Aquí era lo que les explicaban en el video y lo que les dije ahorita. En general, a la mayoría de los verbos se les agrega la S, solamente a las terceras personas, he, she, it. Los verbos que terminan con Y, la Y se va a quitar, miren, se va a quitar y se va a cambiar por una I latina y ya después le agregas ES. Aquí hay unos ejemplos de los verbos que terminan con Y y que al volverlos a la tercera persona, si son terceras personas, necesitas quitárselas y después ponerle una I y luego la ES. Y lo que te explicaba hace rato, los verbos que terminan en O, SH, CH, X y SS, les vas a agregar ES. Por ejemplo, este verbo go termina en O, entonces yo le tengo que agregar la ES. Solamente a los que terminan en estas, ¿ok? Vamos ahora a la forma negativa, que ya lo vimos. Es súper sencillo. I don't read. Recuerden, me imagino que ya lo vieron antes, pero el do con el not es lo mismo que escribirlo así. La forma más apropiada y como normalmente lo van a encontrar en libros es así, do not. Pero si ustedes dicen I don't read, está bien. Entonces, ya en la forma negativa, estos dos pronombres llevan don't y las terceras personas que aquí no las pusieron juntas es doesn't o does not. ¿Ok? Recuerden, es lo mismo. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora vamos al interrogative form. Ya les dije esto. Primero va el auxiliar. Estas tres auxiliares son para las terceras personas, he, she, it. Después va el pronombre y después el verbo. ¿Ok? Ok, entonces aquí les voy a dar la actividad del día de hoy va a ser la siguiente. Me vas a copiar en tu libreta de inglés. Primero, como título principal, le pones present simple. Recuerda, y es muy importante, y más a la edad que tienen,
que deben de seguir un orden sus libretas. No están ya chiquitos para que se estén saltando hojas ni poniéndome todo por todos lados. Cuando regresemos a clases presenciales yo voy a revisar esos apuntes. Ahorita me van a mandar fotos y les voy a poder hacer algunos comentarios de haz esto, haz aquello. Bueno, en un apunte debe de llevar siempre una fecha para saber qué día yo hice ese apunte. Debe de llevar un título, que se va a hacer y en este caso van a ser 3 subtítulos. El primer subtítulo es Affirmative Form. Así lo escribes, Affirmative Form, y me vas a copiar este cuadro. Después vas a hacer el siguiente subtítulo, Negative Form, y me copias este cuadro, todo así completito. Luego el Interrogative Form, y me copias este cuadro, ¿ok? Cuando termines, le vas a sacar foto a tu apunte. Si hiciste 2, 3 hojas, pues a las 2, 3 hojas necesito que le tomes foto y que me subas esas 3 fotos, 4, las que hayas necesitado, por favor, porque ahí voy a calificar tu apunte. Recuerda, la calificación va a contar, para que sea 10, necesita llevar todo lo que te dije, fecha, título, subtítulos y obviamente que se entiendan los cuadros, que estén bien hechos, que se vea bien el apunte, ¿ok? Y entonces, ahora sí, esto sería todo. Thank you so much and goodbye.